El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el año 15 del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense un momentito, por favor. Creo que todos tenemos muy presente todavía lo que sucedió hace unos meses en nuestro estado, ese desastre que pues vino a romper la estabilidad de nuestro estado en muchos sentidos. ¿Se acuerdan que aquí en la parroquia pedíamos ayuda para llevarla a algunas de las comunidades más dañadas? Bueno, yo me acuerdo que cuando llegamos pues a aquella zona, a lo largo del camino pude ver cómo pues, muchos árboles estaban tirados, se ve que habían tapado el paso, pero la gente los había movido ya. Cuando llegamos a una de las comunidades, pues encontramos a una familia que estaban ahí refugiados porque en su pueblo, de donde ellos son originarios, no había acceso. Y entonces yo me puse a pensar, la gente del pueblo donde habían abierto el camino, pues se organizaron ellos para poder abrir el camino y la ayuda llegara. Y a la otra comunidad, pues yo me sentía impotente, porque aunque queríamos llevar ayuda también, pero no había cómo llegar, el camino estaba cerrado. Y esto me hacía pensar mucho ahora que preparaba la homilía, porque el mensaje central de hoy es: preparen el camino del Señor. El Adviento es estar diciéndole a cada rato al Señor: ven, Señor Jesús. Y alguien de ustedes pudiera decir: ¿pero por qué a veces no sentimos a Dios en la vida? ¿Por qué a veces no podemos experimentar su salvación? Y yo diría, no es una falla de Dios. A lo mejor a Dios le pasa lo mismo que me pasó a mí y que le pasó a los que me acompañaban en aquella ocasión. Aunque tenemos ganas de ir a ayudar, si el camino está bloqueado, no llegamos. Y a lo mejor también Dios quiere entrar a tu vida, pero si el camino está bloqueado, no llega. ¿Cómo está nuestro camino? Hemos abierto la posibilidad a Dios para que entre y nos dé la salvación, o quizá esté bloqueado y no nos demos cuenta. Y fíjense, cuando el camino se cae un puente, cuando hay árboles obstruyendo, no hay una comunicación real, no puede haber un encuentro. Y con Dios a veces así nos pasa, aunque estemos aquí, aunque vengamos, aunque pasemos a la capilla de adoración, incluso aunque comulgue sacramentalmente, pero si el camino no está abierto, no hay un encuentro. No se da ese encuentro de salvación que Él quiere traernos. Y entonces hoy sería un buen momento para preguntar: ¿cómo está mi camino? Me llama la atención dos figuras a propósito de esto. Una dice el profeta: que todas las montañas sean rebajadas y que todos los valles sean rellenados. Y yo pensaba, ¿cuáles son las montañas que puede haber en el camino de nuestra vida? A lo mejor esas montañas se han ido acumulando poco a poco hasta que bloquean la comunicación, no solamente con Dios, a veces también bloquean la comunicación con los demás. Y yo creo que una de esas montañas a veces es el orgullo, la soberbia,
Por ejemplo, a lo mejor hay alguna persona a la que estimamos mucho, pero en alguna ocasión salimos mal, nos peleamos, quizá ya ni nos acordamos por qué nos peleamos, pero no, yo no le voy a hablar, que me hable ella. ¿No será esa una montaña que a veces se ha ido formando y que necesitamos rebanar, necesitamos rebajar para que se dé ese encuentro de salvación? Eso puede ser una de las montañas. A veces es pues el aire de grandeza que nos vamos dando, el pensar que yo soy la referencia de todo y lo que yo hago está bien. Montañas que hay que rebajar. Pero a veces no nada más son montañas, a veces son baches, bachecitos y bachesotes a veces. Y entonces, ¿esos baches cuáles pueden ser? Vacíos que venimos arrastrando. Vacíos que a lo mejor a lo largo de la vida se han hecho todavía más grandes. Me gusta mucho cómo lo plantea San Agustín. Dice San Agustín que de por sí en nosotros hay un vacío, y este vacío solamente Dios lo puede llenar. Y cuando lo tratamos de llenar con cualquier otra cosa que no sea Dios, pues el vacío crece más todavía. Nos engaña un ratito, como que los sentidos se sienten satisfechos, nos olvidamos, pero el vacío ahí está. Ahí está, y en la vida podemos ir cargando muchos vacíos que no nos permiten tener el encuentro con el Señor. La persona que siempre anda esperando a que le den y la persona que quiere que los demás le comprendan, que los demás le respeten, que los demás le amen, pero él no es capaz de hacerlo, es una persona que tiene vacíos y hay que rellenar esos vacíos para que se dé ese encuentro de salvación. Y finalmente, en este día hay una figura que se alza como un modelo para vivir el Adviento, para vivir la espera, y es Juan el Bautista. Me llama la atención de Juan el Bautista que Jesús alguna vez dijo de él, es el más grande de los profetas. Sin embargo, si vemos cómo vivía Juan el Bautista, ¿escucharon dónde vivía él? En el desierto. Se fue a vivir en el desierto a orillas del río Jordán y allá predicaba. El desierto es un lugar de soledad, es un lugar de recogimiento, de silencio, de prueba, pero también es un lugar donde se encuentra uno con Dios. Ahí está una de las cosas que podemos hacer para sanar ese encuentro, esa relación, para abrir camino. ¿Qué podemos hacer? Hay que ir al desierto. Pero pues aquí no hay desierto, ¿dónde nos vamos? Ahí está la capillita de adoración eucarística perpetua. Es un desierto, es silencio, es también lugar de prueba, porque a veces el sueño nos anda queriendo ganar y ya no sabemos qué hacer ahí a lo mejor, pero ahí está el Señor. Es un lugar donde estamos abriendo el camino. Momento de desierto. Nos da tanto trabajo estar en silencio a veces, nos da tanto trabajo orar, o nuestra oración a veces es estar repite y repite cosas y no nos damos una oportunidad de sentarnos a escuchar. Ahí está el desierto y lo tenemos bien a la mano, ahí está. Y pensaba eso, pero también Juan el Bautista nos enseña otra cosa. Insisto, el hombre, el profeta más grande, dice Jesús, y aunque no lo escuchamos hoy, pero está en otro de los evangelistas, vestía solamente con una túnica de pelo de camello, se ceñía con un cinturón de cuero y comía saltamontes y miel silvestre. Cuando muchos otros vivían para buscar placeres y andaban en busca de una vida lujosa, pues este hombre, que es el más grande de los profetas, se despojó de todo y se queda con lo único esencial, lo que somos, no lo que tenemos, lo que somos. Para poder abrir el camino al Señor no necesitamos títulos, no necesitamos marcas, lo único que necesitamos es reconocer lo que somos y tener esa apertura, pues, de poder encontrarnos desde lo que somos con aquel que nos ha creado. Ahí está el maestro para vivir este tiempo del Adviento. Hoy se nos presenta Juan el Bautista. Pues ojalá, hermanos, que en este tiempo del Adviento pues vayamos abriendo nuestros caminos y que realmente se pueda dar un encuentro con el Señor. Ojalá que cuando lleguemos a celebrar la Navidad, que ya se aproxima, pues no nada más sea un recuerdo del pasado, sino que sea un presente en el que el Señor Jesús puede nacer en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestros hogares. Que así sea.